Estados Unidos se enfrenta a una crisis de vivienda asequible, pero ahora los constructores dicen que los aranceles podrían empeorarla. Eche un vistazo. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas publicó recientemente un informe en el que afirmaba que alrededor del 8% de los materiales y bienes utilizados para construir una vivienda nueva se importan de fuera del país, incluida la madera canadiense, incluidos los frigoríficos mexicanos. Bueno, la administración Trump ha puesto un arancel del 25% sobre los bienes que llegan al país desde Canadá y México, lo que significa que si usted es un constructor de viviendas y está importando su madera, está importando sus refrigeradores. Ahora estará sujeto a un impuesto adicional del 25%. Eso es lo que un arancel es sobre los bienes que usted está trayendo en el país, lo que significa que usted como el constructor puede comer hasta que el costo más alto y tienen un menor margen de beneficio o pasar esos costes al consumidor, que es el comprador. Y los compradores ya están luchando para pagar y permitirse las casas más caras hoy en día. Ahora, para ser justos, el arancel del 25% sobre la madera blanda en concreto, está en una pausa de 30 días, pero se espera que vuelva en la primera semana de abril. Y esto podría aumentar potencialmente el coste de la construcción de casas, porque los constructores podrían pagar más dinero para construir esas casas. Ahora, usted podría decir, simplemente no es toda esta teoría. Quiero decir, los aranceles son todavía tan nuevos. No sabemos cuál va a ser el impacto real, por no mencionar que el arancel sobre la madera blanda está actualmente en pausa. Y tienes razón al 100%. Pero ya tenemos algunos datos nuevos que muestran el impacto de los aranceles. Se los mostraré. En febrero de 25, tenemos un informe diciendo que las viviendas unifamiliares iniciadas en los Estados Unidos alcanzaron un máximo de 12 meses. Esto es según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, lo que significa que los constructores comenzaron a construir muchas más casas en febrero, lo cual es algo bueno si estás pensando en comprar una casa, porque si hay más inventario de casas disponibles para la venta, bueno, entonces usted tiene un poco más de poder de negociación como comprador, porque si no te gusta esa casa, usted puede comprar esa casa. Sí, pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Obviamente, entre febrero y marzo empezamos a oír más anuncios de aranceles, más incertidumbre a causa de los aranceles. Y luego, el 17 de marzo, recibimos un nuevo informe que decía: la confianza de los constructores de viviendas en marzo cayó a un mínimo de 7 meses. Esto es lo que dijo la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Cita: los constructores siguen enfrentándose a elevados costos de materiales de construcción que se ven agravados por los aranceles, así como otros desafíos del lado de la oferta que incluyen la escasez de mano de obra y otras carencias. ¿Por qué es importante? Porque los constructores de viviendas deciden construir un barrio o una subdivisión basándose en su propia confianza. Porque recuerden, si yo soy un inversor, soy un constructor de viviendas y quiero ir y construir una propiedad. Esto no es una transacción de 2 días. Esta es una transacción de varios meses o varios años. Así que cuando estoy pensando en construir la subdivisión, tengo que pensar en cómo será la economía dentro de 12 o 24 meses y proyectar si merece la pena mi inversión. Y cuando ves caer la confianza de los constructores como acabamos de ver, que puede cambiar su trayectoria de cuántas nuevas subdivisiones que realmente deciden construir, cuántas nuevas propiedades, cuántas nuevas casas unifamiliares, cuántos nuevos apartamentos que realmente construyen. Porque si un constructor de viviendas no está seguro de obtener un beneficio, no querrán construir porque los constructores buscan ganancias, no lo hacen por caridad. Esto es lo que hemos estado cubriendo en Market Briefs, nuestro boletín financiero gratuito, donde diariamente nuestro equipo publica sobre el mercado inmobiliario, el mercado de valores, la economía, el mercado de criptomonedas y la economía mundial. Tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs todos los días. Si todavía no te has unido a Market Briefs, puedes registrarte de forma gratuita en el enlace de abajo. Ahora bien, usted podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? Los constructores bajarán el precio. No va a ser como todo lo demás, y claro, puede que lo hagan, pero el problema es que los precios de la vivienda siguen alcanzando nuevos máximos históricos. Incluso mientras los tipos hipotecarios siguen en torno al 7%. La tasa hipotecaria a 30 años sigue en torno al 7%, lo que significa que es cada vez más caro para la gente comprar casas todavía. Y si quieres salir y comprar la casa media de hoy para poner esto en perspectiva frente a hace 5 años, no solo es la casa media de hoy alrededor de 50% más dólares de lo que era antes de la pandemia. El segundo problema es que las tasas hipotecarias son más altas hoy.
de lo que eran antes de la pandemia también. Eso significa que no solo pides un 50% más de dólares, sino que también pagas un interés más alto. Estás pidiendo más dólares, pero el pago de tu hipoteca real aumenta cuando compras una casa con una hipoteca. Es muchas veces un 100% más hoy de lo que era hace solo 5 años. Hace poco publiqué un vídeo en el que hice este cálculo para que te sirviera de ejemplo. Mientras que en los mismos 5 años, el ingreso familiar medio en Estados Unidos se espera que haya aumentado alrededor de un 20%. Esta cifra aún no está confirmada, pero se espera que sea de alrededor del 20%. Así que el hogar medio en Estados Unidos está ganando un 20% más de dinero. La casa media cuesta un 50% más de dólares. Pero el pago de la hipoteca mediana, ahora para esa misma casa, es alrededor de un 100% más de lo que costaba hace 5 años. Usted puede comenzar a ver cómo es cada vez más difícil para la gente salir y comprar una casa. Y todo esto viene de nuevo, ya lo he dicho antes, pero todos los caminos conducen en última instancia de nuevo a la economía de bienes raíces de 1 a 1, que es la oferta y la demanda. El precio de una casa depende en última instancia de la oferta y la demanda. Cuando hay más casas en venta que compradores, ahora se puede ver la caída de los precios de la vivienda, porque cuando hay muchas casas en venta, los vendedores compiten entre sí. ¿Cómo compiten los vendedores entre sí? A través del precio. Ofrecen descuentos en el precio, ofrecen concesiones. Cuando hay más compradores que vendedores, más demanda que oferta, los compradores tienen que competir entre sí. ¿Cómo compiten los compradores entre sí? A través del precio, esta vez a través de guerras de ofertas. Ahora los compradores ofrecerán más dólares porque hay una oferta limitada de viviendas y muchos compradores que quieren esta vivienda, lo que hace subir los precios. Y lo que hemos estado viendo es el inventario ha ido en aumento. En los últimos años, no ha dejado de aumentar. Los constructores han estado construyendo más casas, pero ahora los constructores de viviendas podrían dar un paso atrás. Y a medida que la confianza de los constructores comienza a caer, y llega en un momento interesante porque, por supuesto, en febrero vimos que muchos constructores empezaban a construir más viviendas. Parte de la razón de esto es que estábamos saliendo de los meses de invierno. Parte de la razón es que los constructores se sentían mucho más confiados en la economía. Parte de la razón es que los constructores se sentían seguros de que la gente iba a querer comprar más casas. Pero entonces, alrededor de un mes más tarde, la confianza de los constructores comienza a caer drásticamente. Y eso podría afectar a la construcción futura. Futuras construcciones porque los constructores querrán construir casas si están seguros de que van a ser capaces de obtener un beneficio. Pero si los constructores están preocupados por una posible recesión, o poder conseguir materiales, o poder vender la casa, no van a querer construir una casa porque de nuevo quieren ganar dinero. Y por eso todo esto es importante. Ahora bien, de nuevo, hay una gran cantidad de cambios que ocurren en el mercado de la vivienda, y la vivienda es también muy localizada porque estamos viendo algunos barrios de todo el país, por ejemplo, Austin, que ya está viendo caer los precios de la vivienda frente a otras zonas como el Medio Oeste, donde los precios de la vivienda siguen creciendo relativamente rápido. Una serie de estudios han dicho ahora que ciudades de todo el Medio Oeste, como Detroit, están viendo algunos de los más rápido crecimiento de los precios de la vivienda en todo el país. Bien. Aquí es donde, de nuevo, los bienes raíces es muy localizada. Lo que está sucediendo en su área puede ser diferente que en otro lugar, porque el mercado de la vivienda de Manhattan es diferente que el mercado de la vivienda de Los Ángeles. Es muy diferente del mercado inmobiliario de Detroit. Pero al final del día, lo que quieres entender ahora, si estás pensando en comprar una casa, es que la casa en la que estás viviendo es algo que usted está comprando para hacer recuerdos, no algo que usted compra para hacer dinero. Esto va en contra de mucha de la sabiduría convencional en lo que se refiere a la vivienda, porque mucha gente y asesores financieros hablan de que tu casa es la mejor inversión que vas a hacer nunca. Bueno, si alguna vez has comprado una casa antes, usted sabe que la compra de una casa puede sentirse como un pozo de dinero porque tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar el seguro, tienes que pagar los impuestos a la propiedad, tienes que pagar por el mantenimiento, tienes que pagar por las mejoras, tienes que pagar por todas las cosas que van en la propiedad de la vivienda y en realidad no hacer ningún dinero, a menos que puedas venderla para obtener un beneficio. Y cuando la vendes con beneficio, ya no tienes esa casa. E incluso si pagas la hipoteca, sigues teniendo que pagar el seguro y los impuestos de la propiedad y todo el mantenimiento y las mejoras. Por no hablar de que si usted tiene una hipoteca, los primeros años de la hipoteca son más o menos solo el pago de intereses. Los bancos son listos. La forma en que hacen las hipotecas es cargarlas por adelantado. Eso significa que la primera mitad del plazo de su hipoteca, así que si usted tiene una hipoteca de 30 años, la primera mitad de ella, por lo general es principalmente el pago de intereses. No pagas mitad de intereses y mitad de capital. Se trata principalmente de intereses al principio de la hipoteca. A medida que avanzas en el plazo, ahora empiezas a pagar un poco más de capital con cada pago que haces.
Pero si refinancias como hace mucha gente, el proceso vuelve a empezar. Aquí es donde tienes que entender el juego. La forma de construir riqueza no es por ser dueño de la casa en la que vives en. No es malo ser dueño de tu casa. Escúchame bien. La forma de construir riqueza es poseyendo inversiones. Tu casa. No quiero que trates tu casa como una inversión. Ahora lo entiendo. Solo soy un tipo al azar en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. Habla con un asesor financiero. Pero si quieres mi opinión, trata tu casa como un pasivo. Cuando tratas tu casa como un pasivo, en la que vives, ya sea propia o alquilada, el mismo concepto. Ahora lo que estás haciendo es replantear tu mente, la forma en que piensas acerca de cómo construir riqueza. Porque ahora te das cuenta de que la forma de construir riqueza no es haciendo un pago de hipoteca, es invirtiendo tu dinero. Tal vez inviertes tu dinero en propiedades de alquiler, porque ahora, cuando tienes una propiedad de alquiler, todavía tienes que pagar los impuestos de la propiedad, todavía tienes que pagar el seguro, todavía tienes que pagar por el mantenimiento, todavía tiene que pagar por las mejoras, pero usted tiene un ingreso procedentes de esa propiedad para pagar esos gastos. Es el alquiler del inquilino que está pagando por esos gastos, frente a cuando es tu casa. Son tus ingresos los que tienen que pagar esos gastos, así que tienes que seguir trabajando para pagar esos gastos. Y podrías decir, bueno, que si solo confío en mis ingresos de jubilación para pagar esos gastos y un presupuesto para ellos, bueno, ¿y si sube el valor de tu propiedad? Los impuestos sobre la propiedad suben, tu seguro sube, y aquí es donde tienes que de nuevo pensar en tu casa como un pasivo. Es bueno tener una casa, es bueno tener una casa libre y clara, es algo muy bueno, puede ayudar a reducir mucho de tu estrés, pero esa no es la forma en que realmente vas a ser rico. Para mí, la forma en que realmente te vuelves rico es cuando tengo suficiente flujo de efectivo proveniente de mis inversiones, ya sea de mis dividendos de acciones, ya sea de las ganancias de mi negocio por las que no tengo que trabajar, ya sea de mis ingresos por alquiler de bienes raíces, cuando tengo suficiente dinero proveniente de mis inversiones por el que no tengo que trabajar, entonces soy realmente libre financieramente. Pero eso no va a suceder desde mi casa. Por eso siempre digo, trata tu casa como un pasivo. Estás comprando tu casa en la que vives para hacer recuerdos. Estás comprando tus inversiones para construir riqueza. Cuando se tiene ese tipo de estado de ánimo, vas a tener un escenario muy diferente y la cuestión de si usted puede pagar su casa. Por eso digo que cuando quieres permitirte una casa, tienes que permitirte el pago inicial, tienes que permitirte el pago de la hipoteca y tienes que poder permitirte los gastos de la mudanza. Por lo menos para mí. Si quiero permitirme el pago inicial, eso significa que tengo que tener al menos un 20% de entrada. Sé que no es fácil, sé que los bancos dicen que está bien tener un 3, 4 o 5% de entrada. Si realmente quieres tener algo de piel en el juego, 20% de entrada. Si quieres permitirte pagar la hipoteca, eso significa que puedes pagar la hipoteca, puedes pagar tu comida, tienes dinero para gastar, tienes dinero para pagar todas tus facturas. Y todavía tienes dinero para ahorrar, y todavía tienes dinero para invertir después de pagar todo eso y poder pagar los gastos de la mudanza. Cuando compras una casa, es posible que quieras hacer algunas reformas, terminar el sótano o comprar muebles nuevos. Haz un presupuesto antes de mudarte, porque si no tu mujer o tu marido podrían decir, oye, tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que hacer todas estas cosas, no tienes el dinero para permitírtelo porque acabas de comprar la casa. Y no quieres endeudarte para hacerlo. ¿Comprar la casa es caro? Pero no es la única manera de construir riqueza. De hecho, no es la mejor manera de construir riqueza. Es bueno ser dueño de una casa. Es bueno ser dueño de una casa libre y clara. Pero es aún mejor tener activos que estén pagando todos tus gastos cada mes y la forma en que lo haces es invirtiendo tu dinero. No solo pagando tu hipoteca de nuevo, no es malo ser dueño de tu casa. No está mal hacer eso, pero es aún mejor centrarse en las inversiones y con eso nos vemos en YouTube mañana.